Roberto is very busy these days with all the administrative tasks that you and I were mentioning a while back. It comes with being a professor in Spain, right? A lot of admin. Right. And Roberto is very busy in general, always. Yeah, yeah. I think he still gets a lot of invitations to come and talk about his books and so forth, which is wonderful. So, yeah. Okay, well, if that's okay, I'm going to share my screen and talk through the slides that I put together. And I'm going to, let's see, I'm going to see if I can do presentation mode. Can you see okay? Yes, I can see this. Okay, wonderful. So I'm going to kick off and, please, by all means, jump in anytime, comment, say, Gustavo, nonsense, whatever you want to say. Okay. So anyway, this is the title. By the way, I think I'm going to switch to Spanish because, I wanted to make this available to people here locally as well. So, Very good. El título de esta presentación en realidad refleja el título del breve trabajo que planteo como una especie de epílogo, ¿no? al libro, ¿no? Y pongo aquí, con un pie en el poder soviético, Jesús Hernández, Dimitrov y Mospin en la reunión del Presidium del Comité Ejecutivo de la Comintern en Moscú el 22 de mayo de 1936. Y esto está basado en realidad en 3 documentos que tú, profesor Payne, conoces ampliamente, pero que reflejan pues todo lo tratado en esa reunión y que bajo mi punto de vista no han sido cubiertos con el nivel de detalle suficiente en la historiografía hasta ahora, y bueno, es lo que motiva un poco el querer tratar este material. Voy a empezar por resumir un poco la agenda, los temas que tengo preparados. Y en esta breve presentación calculo 20-25 minutos como mucho y el resto comentamos. Pero bueno, el libro en realidad empecé en el capítulo primero hablando de una frase de Ercole, un discurso de Palmiro Togliatti en Moscú en mediados del 36, en un tono pues muy, digamos, optimista, celebratorio, ¿no? de los éxitos conseguidos, ¿no? Y hablaba en concreto de que, bueno, hemos conseguido el Frente Popular en España y en Francia, y en concreto celebraba que, bueno, gracias al hecho de que hemos desplegado, hemos movilizado todas nuestras fuerzas, de ahí el título del capítulo 1 del libro, pues hemos logrado sobre todo también traer a la mayor parte del socialismo a nuestro campo, a nuestro terreno, ¿no? Y él lo celebraba. En términos similares, en el 22 de mayo del 36, Jesús Hernández pues tiene esta reunión, ¿no? Con el Presidium del Comité Ejecutivo de la Comintern en Moscú, y su audiencia es ni más ni menos que Dimitrov, que es Mospin, que es algún otro, digamos, secretario de alto nivel de la Comintern, ¿no? Y tienen un diálogo súper interesante. Y lo que voy a hacer en primer lugar en la presentación es entrar en los detalles de la documentación, es decir, qué documentos son, qué es lo que contiene cada uno, porque es importante ver que, bueno, 2 de los documentos son traducciones, una al francés y una al ruso, de lo que ha sido la conversación y el diálogo, y un tercer documento es una especie de artículo escrito para, digamos, el consumo de las masas, ¿no? Para el consumo, digamos, de puertas hacia afuera, y es un documento, pues, digamos, de agitprop, en el que van eliminando todo lo que no quieren, no les interesa que se sepa, ¿no? Voy a comentar un poco cómo ha sido la recepción de estos documentos en la historiografía hasta ahora, que bajo mi punto de vista no ha sido óptima. Y luego voy a entrar en los detalles, ¿no? De algunos de los puntos claves que deducimos de esta documentación, que bajo mi punto de vista son realmente disruptivos o disruptores de lo que podemos llamar el punto de vista mayoritario, ¿no? En la historiografía sobre el Frente Popular en la primavera del 36, sobre el Estado de Derecho, digamos, en la España de esa primavera del 36, que algún historiador llamó, sin faltarle la razón, ¿no?, la primavera trágica, y qué visión tenía la Comintern sobre lo que estaba pasando en España, las distintas fases de la revolución, la fase democrático-burguesa, la fase proletaria, y en qué momento se estaba, y qué opinaba la Comintern sobre eso. También sobre este concepto de poder soviético y en concreto en relación al rol de las alianzas obreras y campesinas desde octubre del 34. Voy a hablar también de lo que deducimos de estos documentos sobre en qué consistía en realidad la revolución democrático-burguesa
según la veía la Comiter, no a nivel teórico, sino en cuanto a su aplicación concreta, y veremos que Jesús Hernández da ejemplos muy concretos de en qué se traduce a nivel de calle, digamos, esta revolución democrático-burguesa que es fundamental entender bajo mi punto de vista. Y por último, vamos a entrar en los números, ¿no? Es decir, como alguien que presenta sus resultados a sus jefes en el cuartel general, digamos, al final es importante para él cuantificar, ¿no? Es decir, no solamente percepciones, ni qué está pasando por aquí ni por allí, en qué se traduce esto en términos de números de, digamos, de proletarios, de izquierdistas en España que están bajo control de los comunistas, y por último los siguientes pasos, ¿no? Según él los entiende, junto con sus jefes. Pues bien, digamos que entrando en los documentos en sí, ¿no? La foto, la imagen de arriba, es, digamos, el documento principal en el sentido que es la traducción al francés de, como dice aquí, ¿no? En el lápiz, el estenograma de la traducción oral, de la conversación oral de Hernández, que también incluye los diálogos, ¿no? Y las preguntas y respuestas. Hay una traducción también al ruso, pero que, como es habitual en los documentos de la Comintern, está todo fatalmente ordenado, ¿no? Te la encuentras en medio de los documentos relativos a la cuestión checa, a la cuestión checoslovaca, que se trató también ese día, pero bueno, no está todo, digamos, ordenado como esperas, tienes que hurgar para acabar encontrándolo todo, ¿no? Y el documento de abajo es una especie de, entre comillas, artículo que deciden escribir en español, atribuyéndoselo a Hernández, pero para consumo externo. Es decir, utilizan como base parte del material de la conversación en Moscú, pero solamente, digamos, lo que se puede consumir de puertas afuera, ¿no? Y de ahí que, como aquí vemos en lápiz, cuando hay una descripción de lo que es la fractura total del Estado de la ley, ¿no? Del imperio de la ley en España, a beneficio de los comunistas, aquí dice, no, esto no es publicable, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas diferencias entre, digamos, la conversación de los hechos tal como son y la conversación de puertas adentro con lo que se pretende publicar en términos de más de propaganda y tal, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista, profesor Payne, ha habido una recepción, digamos, no óptima, digamos, en la historiografía de estos documentos, ¿no? Elorza y Vizcarrondo, en Queridos Camaradas, lo comentan quizás más que nadie, pero bajo mi punto de vista hacían una lectura selectiva de ello, ¿no? Y hay varios ejemplos que voy a citar, ¿no? Un diálogo entre Dimitrov y Hernández que es chocante, como mínimo, pues digamos que dejan la mitad fuera, ¿no? Y luego además, digamos que una lectura completa de todo, ¿no? Incluido las notas, incluido las diferencias entre el documento interno y el externo, pues bajo mi punto de vista contradicen, ¿no? La tesis fundamental, ¿no? de Lorza y Vizcarrondo, que era que en el 36, digamos que, como dicen ellos, la perspectiva radical del comunismo se difumina, ¿no? Bajo mi punto de vista, no lo soportan esta interpretación los documentos. Tim Rees, ¿no? En el volumen en el que participaba Roberto, ¿no? No me recuerdo ahora si Roberto Villa como editor, no sé si era como editor o como contributor, pero tiene un trabajo ahí sobre el PC en España, ¿no? En el periodo de la Segunda República. Y también se refiere solamente en 2 líneas a este documento y también al informe que se produjo, que se hizo a la Comintern el mes siguiente, ¿no? El 7 de junio del 36, y en resumiendo ambos, pues más o menos viene a decir que el crecimiento del comunismo en España era accidental, es decir, que no es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo de años, sino que ocurrió más o menos por accidente, por otras circunstancias externas, y que el comunismo, tanto la Comintern como su sección española, estaba totalmente alineada pues, con el régimen democrático, burgués, estaba totalmente dando su apoyo completo al gobierno del Frente Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso también que vamos a ver que los documentos no apoyan esa interpretación. Por último, casi no merece la pena ni mencionarlo, pero Fernando Hernández, asumo ninguna relación con Jesús, pero también en su trabajo comenta esto, da las gracias a una persona, Ángel Viñas, que dice que le ha hecho llegar el informe, pero se refiere solamente al texto en castellano y dice, entre comillas, también está el texto en francés, es decir, no se ha enterado de nada, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver
lo que hay en francés con lo que hay en castellano. Sirven propósitos totalmente distintos, pero él parece no entenderlo, ¿no? Y concluye, como conclusión de su análisis del documento, que el PCE parece muy centrado, entre comillas, ¿no? Bueno, está un poco alineado con lo que Ángel Viñas le habrá dicho, que es el que comentó el trabajo con él, ¿no? El que le facilitó el trabajo, al parecer. Bajo mi punto de vista, todos los tres documentos, es decir, el texto francés, el ruso, porque a veces se diferencia lo que dice uno de lo que dice otro en algunos detalles que no son triviales, y también, sobre todo, las notas, ¿no? Y lo que hace el lápiz del editor con el documento público, todo junto nos cuentan una historia, ¿no? Que bajo mi punto de vista es una historia disruptora de este punto de vista mayoritario de la literatura hasta el momento. Bien, pues comento brevemente un poco, entrando ya en el detalle, ¿no? Y como, digamos, background a lo que es el documento en sí, la realidad, ¿no? La realidad, según lo que vemos en toda la documentación, informes, cartas de la Comiter, lo que hacía su sección española, y en muchos casos podemos verlo también en la prensa del periodo, ¿no? Que efectivamente así era. Por cierto, la foto de este desfile de las milicias antifascistas en San Sebastián, que parece ser de mayo del 36, aquellos famosos desfiles del 1 de mayo, la camisa no es el color correcto, ¿verdad? Porque era el azul un poco más oscuro, no el azul mahón de la Falange, pero desde luego no este azul clarito, ¿no? Y entre otras cosas veremos que Hernández dice, oye, al fusionarse las juventudes, hemos fusionado también las milicias y se han quedado con nuestra camisa, ¿no? Azul y la corbata roja. Bueno, esto es un detalle nada más. Pero digamos que background, antes de entrar en el documento, sí, unas directivas del 3 de marzo del 36 ya avisa la Comiter, tras, digamos, llegar al poder el Frente Popular, tras esas elecciones problemáticas, digamos, que esto no es un gobierno del Frente Popular, ¿vale? El Frente Popular es una plataforma de izquierdas que somos nosotros, somos los comunistas, somos los socialistas, republicanos de izquierda, si quieres, pero nosotros apoyamos a este gobierno en la medida en que, y de forma muy rápida, implemente todo el programa del Frente Popular, ¿vale? Eso es lo que dicen claramente, y empiezas a ver que tienen una visión totalmente instrumental de su apoyo a ese gobierno, ¿no? Es decir, nosotros apoyamos al gobierno en la medida que, como decimos, con urgencia, porque si no pasaremos digamos, a la acción directa en la calle, y ese tipo de términos los utilizaba también, como tú has escrito muchas veces, el señor Caballero, no solamente los comunistas, ¿no? Y lo que dicen claramente es que el centro de gravedad del poder para ellos no está en el Parlamento, ni en el Consejo de Ministros, ni mucho menos, sino en organismos extraños, externos a ese Parlamento, como son las milicias, las alianzas obreras y campesinas, como son, bueno, este proceso ya que estaba en su conclusión, ¿no? De fusionar la UGT con la CGTU, las juventudes, etcétera, ¿no? El centro de gravedad está ahí para ellos, ¿no? Los documentos también revelan que no existía, digamos, un compromiso a un cronograma, ¿no? Es decir, los comunistas vamos a, mientras dure este gobierno, pues respetarlo y apoyarlo, porque estamos en una fase, digamos, de democracia burguesa y tal. No, dice no. Todo es, digamos, dependiendo de y en función de la situación y las oportunidades locales que se nos vayan dando, ¿no? Y por último, y es un tema muy curioso, Codovila, en su informe tan denso, ¿no? De 120 y tantas páginas, digamos, post-insurrección de octubre. Sí, yes. Yes. Thank you very much. Bye. Continuamos. En su informe, digamos, post-insurrección, lo que viene a decir, y es una frase o un concepto que repite muchas veces, es que cuando hemos visto las alianzas obreras, digamos, ya operativas en Asturias y en otros lados, es decir, estos consejos de obreros que tomaban el control de una zona, imponían su ley, pues por la primera vez en la historia del proletariado en España hemos tenido soviets operativos en el país, ¿no?
Es decir, identifica a las alianzas con los soviets y espera que va a haber una continuidad, ¿no? Todo esto, digamos, como background antes de entrar en el documento en sí. Y esta, por cierto, una foto de Julio Álvarez del Valle, el socialista que, como mencionamos en el libro, estaba trabajando literalmente para la Comintern ya en el 35, porque incluso antes de viajar al Congreso de la Segunda Internacional, pide instrucciones a Moscú a través de una persona en París, diciendo, oye, ¿y qué hago yo? ¿No? ¿Qué queréis que haga allí? Se le contesta, oye, tú tienes que enfrentar al ala izquierda con el ala derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la primavera del 36, decide mandar a un grupo de socialistas a la Escuela Internacional de Lenin, ¿no? Y tiene esa correspondencia con Elena Stasova, ¿no? La gran jefa del Socorro Rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está dando un discurso en la primavera del 36 también. Pues bien, no es sorprendente, ¿no? A la luz de ese background que hemos comentado, que en este reporte, ¿no? En este informe a sus jefes del 22 de mayo, continúa Jesús Hernández enfatizando mucho las alianzas, ¿no? Dice, bueno, hay muchos tipos de alianzas por toda España, pero todos son lo mismo, ¿no? Están creciendo mucho y además cada vez ejercitamos más control los comunistas sobre ellas. Hay unos comités de enlace que solemos controlar nosotros y además, después de esta, entre comillas, victoria electoral, le hemos convencido a Caballero de que las alianzas siguen siendo muy relevantes y que hay que continuar apoyándolas, ¿no? Y he visto hace unos días una copia del periódico del órgano oficial de las Juventudes Socialistas de Avance, en el que en primera página se identifican plenamente con esta interpretación de las alianzas obreras. Es decir, las alianzas son soviets y añade, de hecho, estamos nosotros ahora mismo en esa misma fase que los soviéticos, los rusos, tuvieron entre la Revolución de Febrero y la de Octubre, y digamos que las alianzas obreras son un puente, ¿no? Entre ambas, ¿no? Y en tu libro, querido profesor, sobre The Collapse of the Spanish Republic, mencionas el artículo de Carrillo, El Mundo Obrero, ¿no? En el que venía a decir lo mismo, es decir, había una coherencia plena en esta interpretación de las alianzas en términos de soviets y tal. Bien, uno de los aspectos para mí más interesantes del documento, ¿no? Es decir, de lo que es el estenograma francés y el ruso, de la conversación con las preguntas y respuestas, es la descripción que hace de la fractura del Estado de Derecho en España en la primavera, siempre en beneficio de los comunistas, ¿no? Que es luego lo que en el documento, digamos, de cara exterior se tacha, ¿no? Oye, esto no es publicable, ¿cómo se os ocurre, no? Por ejemplo, describe cómo en Andalucía los comunistas, ¿no? los miembros de los ayuntamientos del Partido Comunista, dice, muchas veces los campesinos vienen directamente a nosotros con su problema y lo que hacemos es sentar en una sala al dueño de las tierras, al campesino, y decimos, de aquí no salimos sin que tú, dueño de las tierras, o le des un trabajo o le pagues su salario sin trabajar, y si no, de aquí vas directamente a la cárcel, ¿no? Comenta, por ejemplo, también las capturas de las fábricas o de las tierras y comenta de paso, ¿no? Hernández, bueno, esto en realidad se supone que pertenece a la siguiente fase, ¿no? de la revolución, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? En el informe de un mes posterior, en septiembre, no, perdona, el 7 de junio del 36, se clarifica este tema, ¿no? Siempre que la posibilidad local exista, nosotros, comunistas, vamos a apoyar ese tipo de capturas de tierras de fábricas, a pesar de que esto pertenezca, digamos, a una fase posterior y a pesar de que, bueno, a nivel europeo lo mismo, esto no se entiende, tendremos que gestionar un poco la narrativa, ¿no? De esto. También se comenta, por ejemplo, comento yo aquí una especie de mercado persa, ¿no? Entre socialistas y comunistas en cuanto al recuento de los votos de la segunda vuelta, ¿no? En Cuenca y en Granada, porque dice, es que claro, las derechas habían hecho trampas, luego los socialistas se lo querían llevar todos ellos los votos, ¿no? Nos tuvimos que sentar con ellos para llevarnos algo y al final lo logramos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que Dimitrov, ¿no? Tiene un diálogo muy interesante con Hernández, ¿no? Y en respuesta en concreto al primer punto, cuando detalla cómo obligan prácticamente pistola en mano, ¿no? A los dueños de las tierras a dar trabajo, ¿no? Le contesta, ¿no? En el texto ruso, ¿no? Nastoyasia democracia, ¿no? Auténtica democracia. Y esto lo mencionan Elorza y Vizcarrondo, pero se quedan con la segunda parte del comentario, ¿no? Y es que
Hernández le dice, bueno, esto está generalizado en España. De hecho, todos los partidos del Frente Popular apoyan este modus operandi y así es como operamos. Y luego contesta él, Dimitrov, si esto ocurre en todas partes, entonces podemos establecer el poder soviético, ¿no? La traducción francesa dice República Soviética, pero bueno, es digamos, un detalle curioso que, bajo mi punto de vista, pues confirma, ¿no?, que hay una, digamos, una flexibilidad bolchevique, ¿no?, que siempre lo enfatiza Lenin, y el partido, la Comiterna España siempre se lo dice, ¿no? Tenéis que ser flexibles, ¿no? No tengáis una interpretación rígida del bolchevismo. Nuestros objetivos son los que son, si no, no serías comunista, pero la forma de aplicarlos, las tácticas, los tiempos es en base a las posibilidades locales. Tienes que crear esas posibilidades, pero cuando las haya, nos tenemos que meter de cabeza, ¿no?, y aprovechar esa oportunidad. Bien. Continuando con esto, digamos que vemos en esta documentación que hay un solape, ¿no?, de las fases de la revolución en España. Se dan ciertas situaciones que en teoría pertenecen a la siguiente fase, ¿no?, a esta revolución proletaria, socialista y tal, pero ellos de forma pragmática dicen, oye, aceptamos ese solape y vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero digamos que más interesante todavía es entender, y asumiendo como se asume, ¿no?, en digamos, la interpretación mayoritaria de esta fase y de lo que quería el comunismo en España, soviético, de esa fase, asumiendo que hubiera, digamos, una interpretación estricta de los tiempos, ahora mismo, venga, solo revolución democrática burguesa, etcétera, etcétera, es importante entender qué es lo que incluía esto, ¿no? Como hemos dicho, para la Comiter empezamos por decir que no había un compromiso con el gobierno, el poder estaba en otro lado, y de hecho, tanto en este informe como en el que sigue el mes siguiente, hablan de posibilidades de quitar al gobierno de Azaña, ¿no? Y decir, oye, si de repente llega un gobierno de verdad del Frente Popular, ¿no? No como este, pues dice, el Partido Comunista estaría dispuesto a entrar en el Consejo de Ministros. Y luego, como digo, también en el artículo, Dimitrov, después ya del alzamiento de Mola y Franco, una semana después dice, pues, y si cogemos un cuartel en Andalucía y por ahí, podemos dar un golpe en 24 horas, Perevorot, ¿no?, dice en ruso, y quitar al gobierno de Azaña y poner un gobierno de verdad, auténticamente democrático, ¿no? Es decir, ahí está el compromiso que tenían con ese gobierno. Pero lo importante de todo esto, bajo mi punto de vista, ¿no?, y tanto tú como Roberto Villa comentáis aspectos de esto en vuestros libros sobre la Segunda República, es que esta república, entre comillas, democrática burguesa, implicaba eliminar socioeconómica y políticamente absolutamente todo lo que estuviera a la derecha de Azaña, a la derecha de los republicanos de izquierdas. En el documento le dice a Dimitrov Fernández, hay que encarcelar a Alejandro Lerroux, no solamente a Calvo Sotelo y a Gil Robles y a los falangistas, hay que encarcelar a todos los reaccionarios, a todas las fuerzas de la contrarrevolución. En el informe del 7 de junio dice, hay que declararles fuera de la ley, y le anuncia que, bueno, ya se han detenido, ya se han encarcelado de 11 a 12.000 personas. En el artículo para consumo público lo reduce a la mitad, ¿vale? Dice 5 a 6.000. Y como vemos en la prensa de la época, ¿no?, he estado viendo estos últimos días prácticamente todo abril del 36, y un día sí y otro no, pues dice, hoy se han detenido a tantos, ¿no? El ABC lo da por provincia por provincia, ¿no? Aquí un juez de derechas, aquí otros derechistas, aquí un falangista, bueno. Así se escribe la historia, ¿no? Y lógicamente hablan también de la represión de la represión, es decir, no solamente hay que devolver a sus trabajos a aquellos trabajadores que se alzaron en armas contra el gobierno, sino que a los trabajadores en las empresas que apoyaron la Constitución, apoyaron al gobierno establecido y apoyaron la reacción, o sea, esa represión dentro de la ley, hay que ponerlos de patitas en la calle, ¿no? En caso de que alguien tuviera la menor duda sobre lo que significa el periodo democrático, Hernández le dice a Dimitrov, ¿no? Tú, para los demócratas en España, representas el rescate de los principios democráticos, ¿no? Le dice, bueno, muy interesante todo esto. Y lógicamente, como parte de ese proceso de eliminación, digamos, política, socioeconómica, de todo lo que estuviera a la derecha, reaccionaria y tal, pues era, lógicamente, la quema de las iglesias, ¿no? Y me parece fascinante ver el nivel de transparencia
que tiene con sus jefes Hernández en cuanto al volumen del problema, ¿no? Le dice literalmente, muchas iglesias arden en España, ¿no? En el texto ruso dice очень много, ¿no? O sea, como very many, ¿no? En el francés algo similar. Pero le dice, pero es que claro, debéis entender, es que esto está totalmente justificado. Le dice, es que los curas disparan contra el pueblo desde las torres de las iglesias, los curas y las monjas, ¿no? Se dedican a almacenar armas y tal, y municiones. Luego en el informe de junio añaden que es que son los fascistas, ¿no? Los reaccionarios, los que queman las propias iglesias, ¿no? Para luego poder culpar a los comunistas y a la gente del Frente Popular. Bueno, luego continúa con la famosa historia, ¿no? El cuento, la historia para no dormir, ¿no? De los caramelos envenenados, ¿no? De las fascistas mujeres reaccionarias que van a Cuatro Caminos, ¿no? Y a otros barrios de izquierdas a repartir caramelos y luego difunden esta idea de que estaban envenenados, ¿no? Y le dice Hernández, imaginaos, camaradas, ¿no? La furia, ¿no? Justiciera de estas pobres mujeres que, claro, piensan que les están matando a sus hijos, ¿no? Y lógicamente lo primero que hacen es ir a por la gasolina y quemar las iglesias, quemar las casas de las fascistas estas y tal. Y le dice, bueno, nosotros luchamos contra esta tendencia y tal, pero bueno, que sepáis que están plenamente justificadas, ¿no? Luego en el informe de junio del 36 hablan también más en cuanto a la política y la táctica. Oye, hay que evitar estos temas porque, claro, nos hacen quedar muy mal a nivel europeo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que lógicamente los incendios siguieron también en junio. Le dice Hernández que la furia justiciera y justificada de las mujeres era tal que cuando llega la policía y los bomberos no tienen más remedio que dejarlas hacer, ¿no? Al pueblo, ¿no? Que queme las iglesias, ¿no? Una vez más, una demostración interesante de lo que era el Estado de Derecho, ¿no? Y la igualdad ante la ley de los españoles en esa primavera, ¿no? Ni que decir tiene que ni Dimitrov ni Moskvin les dan, ¿no? un capón, ¿no? Cuando cuenta esto, sino que hay aparentemente un silencio, ¿no? Y es evidente que, porque digamos que el estenograma cubre y trata las ocasiones en las que Dimitrov y Moskvin y tal les dan algún reproche, ¿no? Y les dicen, ¿qué pasa? ¿Que no te enteras o qué? ¿No? Pero en este tema, digamos que hay un silencio absoluto, ¿no? Toda esta interpretación que le da Hernández sobre este ejemplo de las mujeres fascistas y los caramelos y tal, es justo lo contrario a lo que decía el PCE en su nota de prensa del 5 de mayo del 36, obligados por el Ministerio de Gobernación, en el que dicen, queridos camaradas, miembros del partido y tal, que sepáis que esto de los caramelos es una patraña en rumor. Es decir, no solamente no es creíble, sino que es una patraña y, por supuesto, no hay que hacer nada al respecto, ¿no? Justo lo contrario a lo que le dice él a sus jefes, ¿no? Bueno, entrando ya en los números, ¿no? Porque al final, digamos que juego yo un poco aquí con la alegoría, ¿no? Del responsable de ventas, ¿no? Que va al cuartel general, ¿no? A presentar sus números y tal, ¿no? Y digo aquí, crushing the quota, ¿no? Todos teníamos un objetivo, ¿no? Económico a conseguir. Bueno, estos lo superan, ¿no? Ampliamente, ¿no? Y digamos que aquí el equipo lo que ha conseguido, pues no es, como decimos en castellano, no es moco de pavo, ¿no? Porque el equipo aquí, empezando por la izquierda, Codo, ¿no? El gordo, ¿no? Como le llamaban. El fotogénico, ¿no? Pepe Díaz, el no tan fotogénico Jesús Hernández, ¿no? Que está en Moscú, y la Pasio, lo que les vienen a decir es que, mira, la OGT, las juventudes, las organizaciones deportivas, las milicias, las mujeres, todo bajo control comunista, ¿no? Y empiezan a decirles que la Juventud Unificada, la JSU, pues tiene 140.000 miembros, ¿no? Y además sabemos que cuando Carrillo y compañía van a Moscú a cerrar el trato y tal, acuerdan también que la JSU va a formar parte de la Comiter, ¿no? Como organización de juvenil, con la KIM y tal. El órgano de juventudes publica 150.000 copias, ¿no? Es decir, apunta que los números estaban correctos, ¿no? La joya de la corona, la OGT, por supuesto, 775.000 trabajadores de la industria y 250.000 del campo. La organización de la Federación Deportiva Obrera, de la que hablamos en detalle en el capítulo dedicado a las Olimpiadas de Barcelona, 30.000 miembros, ¿no? Que también, por cierto, se unió a la Sportintern, es decir, a la sección de la Comintern dedicada a estos temas, ¿no? Las milicias, 20.000, de entre ellos 5.000 en Madrid. Los pioneros, es decir, los niños, 22.000.
diversas organizaciones de mujeres. Y añade Hernández como cualquiera que está orgulloso de sus resultados, ¿no? Querido camarada Dimitrov, esto no ha caído del cielo, ¿vale? Es el resultado, contrariamente a lo que dice Tim Rees, ¿no? Esto no es una casualidad. Esto es mucho trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Sobre todo, diría Codovila, desde que yo aterricé allí en el 32, tú sabes a todo lo que yo me tuve que enfrentar, que tuvimos que echar a la calle a todo el liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Refiriéndose en concreto a lo que han conseguido entre los socialistas, le dice esto, ¿no? No ha caído del cielo todo lo que hemos conseguido. Este consenso con ellos en torno a el Partido Proletario, como sabemos, en la primavera del 36 no paraba Caballero de decir, oye, vamos hacia el único partido, ¿no? La simpatía hacia la Comintern, la situación en torno a la dictadura del proletariado, no se le caía de la boca, ¿no? A Caballero el tema. La lucha revolucionaria por la captura del poder, el énfasis en las alianzas, etcétera, 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 ¿no? En concreto, sobre las milicias, hay un diálogo verdaderamente fascinante, ¿no? Entre Hernández, que empieza a comentarlo y tal, pero como que no entra mucho en detalle, ¿no? Y le dice Mosvin, ¿no? Pero a ver, ¿cómo está armada esa milicia, no? Dice, bueno, en general, pistolas, revólveres, en Asturias tienen rifles, y Losowski le mete caña, ¿no? Dice, pero ¿cómo que en general? A ver, entra un poco en detalles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no se sabe cuántas armas hay, no? Luego ya empieza a detallar, ¿no? Bueno, a ver, en Madrid tenemos 5.000 milicianos y tal, y luego posteriormente le cuenta que en Asturias están armados con rifles y también con fusiles automáticos, ¿no? Y dice, por cierto, en Asturias lo sabe todo el mundo que las milicias están armadas, ¿no? Es un poco indicativo de, en la primavera del 36, ya con el gobierno del Frente Popular, los temas que para la Comintern son obvios, ¿no? El armamento de las milicias, ¿no? Y que esperan que, oye, en esto no me andes con generalidades, ¿no? Hay que entrar en detalles, ¿vale? Bueno. Antes de llegar a una conclusión, y tengo una slide sobre el contexto de la política exterior de la Unión Soviética, que ahí me encantará tener pues un poco lo que me comentabas por email, ¿no? Tu comentario al respecto. En resumen, yo creo que la táctica del salami, ¿no? Tuvo éxito, ¿no? Codovila, en el informe de enero del 35, decía, oye, tenemos que evitar la apariencia esta del grignotage, ¿no? Decía, ¿no? Del nibbling, ¿no? De ir comiendo mordisquitos del PSOE poco a poco. En España diríamos, oye, cuando tenemos un jamón de 4 jotas en la cocina, yo cada vez que voy a la cocina, aunque sea para tomar un vaso de agua, me llevo una loncha, ¿no? Eso está garantizado. Y al final, pasado un mes, vas a la cocina y está el jamón en los huesos, ¿no? Tenemos que evitar que se note, pero además tenemos que seguir trayendo a los socialistas a nuestro terreno. Queremos una sola organización, por supuesto, añade, sobre la base de la táctica bolchevique, ¿no? Como conclusión, antes de pasar al tema del contexto de la política exterior de la Unión Soviética, pongo aquí a la izquierda dos imágenes de, digamos, organizaciones fachada, ¿no? Las organizaciones de masa de la Comintern en España que más volumen tenían, ¿no? La Asociación de Amigos de la Unión Soviética decían en su documentación interna en la Comintern que España era el país número 2 en términos de miembros. El Socorro Rojo Internacional, que en el 35 se hizo indispensable para el PSOE, hasta iban a París, ¿no? A pedir más dinero. El Soldado Rojo, el periódico de las células en el ejército, y pongo abajo la JSU como representativa del partido, ¿no? Y digamos que cada una de estas piezas, por sí misma, pues tenía mucho peso y mucho volumen. Pero como argumentamos a través del libro, el poder auténtico de todo ello es ese efecto de red, ¿no? De todos los elementos entreconectados entre ellos, muchos de ellos sin apariencia externa de comunismo, pero que al final estaban controlados y financiados e instruidos por los que ya sabemos, ¿no? Es decir, bueno, aquí digo que el punto de vista mayoritario de que en la primavera del 36 la Comintern en España pues había pospuesto por completo la revolución proletaria, estaba comprometida con este concepto de democracia burguesa que en general no se comunica bien lo que quería decir eso, y que por otro lado estaba prácticamente casada, ¿no? Con el gobierno de Azaña, ¿no? Es decir, compromiso ad infinitum, bueno, más o menos colaborar y tal, pero estamos apoyando un gobierno democrático y tal. Pues lo que sugiero yo es que lo que vemos en esta documentación y en toda la documentación que hemos visto a lo largo del libro, pues no se sostiene esa teoría, ¿no? Termino con esto.
que es el tema que tú me mencionabas, ¿no? Y bueno, yo no, desde luego no soy un experto en la política exterior de la Unión Soviética, pero yo creo que, digamos, sobre todo los trabajos que te mencionaba ahí en el email y lo que dice Jonathan Haslam, ¿no? Y bueno, Jonathan Haslam ha tenido, digamos, un giro, digamos, yo diría que completo desde hace 40 años cuando empezó a hablar sobre este tema, ¿no? Y él lo que viene a decir aquí es que ese compromiso con la paz y tal dependía de un cambio radical en los gobiernos burgueses y capitalistas, ¿no? Es decir, la paz era imposible bajo el punto de vista de Stalin y de la Unión Soviética en general, mientras hubiera gobiernos capitalistas y burgueses, porque ellos iban a lo que iban, ¿no? Una alianza burguesa capitalista contra la Unión Soviética, ¿no? Y él añade que bajo su punto de vista, incluso después de la ocupación del Rin y tal, esa política continuaba así, ¿no? Pero bueno, yo sé que es una opinión, digamos, todavía minoritaria, pero yo lo único que pretendo aquí es que defender que por lo menos una opinión alternativa a la mayoritaria, es decir, que había esta duplicidad, ¿no? Como dice Kotkin, ¿no? En la política exterior, que por un lado sí, queremos hacer pactos, queremos buenas relaciones diplomáticas, pero por otro el puñal en la espalda, ¿no? Y eso nunca cambió. Bueno, termino ahí y te agradezco tu paciencia, ¿vale? Y dejo de compartir y agradezco tus comentarios, correcciones, todo lo que te apetezca comentar, profesor. No, creo que realmente es una exposición bastante exacta y correcta de la política, una política disfrazada del Frente Popular, con los objetivos revolucionarios muy claros al final, un proceso de paso por paso de disfraz, el gran camuflaje, como Sí. decía, de la guerra civil, eso es cierto. Y que España ofrecía la mayor posibilidad para una transformación y dictadura comunista que cualquier otro país, más que Francia. Francia posiblemente número 2, pero España número 1. Y por eso entonces hizo una gran oportunidad. Aunque eso estaba en proceso de gestión, todavía había el movimiento socialista mucho más grande, también el movimiento anarquista. Aquí sería necesario formar la alianza con los socialistas, luego alianza dominada por los comunistas, pero todo esto es cierto, es un proceso, es un único proceso. Yo lo que he visto aquí en la documentación es ese concepto como que se les van adelantando las fases, ¿no? Y que de repente ven que, joder, pero si estamos todavía en la fase democrática y burguesa, pero se dan situaciones pues que pertenecen a la siguiente fase, pero que en vez de decir, oye, que no, que hay que ir hay que seguir el manual y tal, ¿no? Dicen, pues fantástico, aprovechamos lo que se nos permite a nivel local, dada la situación, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que podemos deducir de esta documentación, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esa percepción, ¿no? Sí, bueno, toda la fase de Frente Popular es meramente para abrir paso al comienzo de la fase revolucionaria, bajo la cobertura del Frente Popular. Luego pasar al gobierno obrero y campesino después del fin del Frente Popular. Pero luego el estallido de la guerra civil complicó mucho este proceso y no podía funcionar exactamente como decían los comunistas, pero lo decían todo totalmente bajo control. Y por eso, con tanta influencia y un proceso gestionado y dirigido totalmente en esta dirección, era necesario para los comunistas de vez en cuando de restringir a los socialistas, demasiado radicales para los comunistas, porque esto era una revolución hecha en parte desde el poder, una situación única, muy diferente de Rusia y diferente de cualquier cosa imaginada por los comunistas antes del año 35. Pero es un proceso fase por fase y con las fases, como dices, superpuestas. O sea que en una fase, entonces comentando la segunda fase antes de haber terminado con la primera fase. Y eso es la complicación del asunto.
¿Cómo ves tú, digamos, la visión de Azaña sobre todo esto, ¿no? Hombre, él yo creo que se ve desbordado y tal, ¿no? Pero ya en mayo, cuando es oficialmente presidente y tal, ¿cómo le ves tú que percibe toda esta situación, ¿no? Intenta, digamos, sujetar a la izquierda o se ve totalmente desbordado. ¿Cómo ves tú su percepción de este tema de la revolución y tal? Una gran confusión. Quería creer que podría controlar la situación. Creía que tenía el ejército, que en muy gran parte lo tenía a su lado para contener la revolución y la policía. En cambio, todo lo que pasaba en el país en cuanto a los socialistas, los comunistas y los anarquistas, son los partidos revolucionarios, estaba fuera de control y no podía dominarlo porque existía cualquier control de parte del gobierno. Y no quería romper con los revolucionarios porque entonces perdería el poder. Fue un oportunismo del propio Azaña, pero sin una visión muy clara de cómo controlar este proceso. Sí. Algo más claro, posiblemente la visión de Casares Quiroga, porque Casares tenía muy claro que tendría que depender en parte del ejército y por eso no quería tratar de cortar la conspiración, porque quería que la conspiración fuera una cosa bastante minoritaria, que de verdad lo era. Y por eso Casares Quiroga estaba completamente en contra de dar armas a los revolucionarios. Casares era menos entreguista que Azaña, al fin y al cabo. Sí, sí, Y sí, por sí. eso fue necesario despedir a Casares para implementar la política nueva, una vez empezada la guerra civil, congelar de parte de Azaña. Pero no, Azaña no tenía ningún concepto coherente de continuar, ganar tiempo, a ver qué pasaba, si la cosa pudiera mejorar, pero sin política clara, sin la menor política clara. ¿Y cómo ves tú el rol del ejército, ¿no? En la primavera, digamos, ¿no? Porque entiendo por lo que has escrito tú, por ejemplo, sobre el general Franco y tal, ¿no? Que él al final no quería alzarse casi hasta el último momento, ¿no? Pero ¿cómo ve el ejército, ¿no? Por ejemplo, Mola y otros, sé que Mola se adelantó un poco en la preparación y tal, pero toda esta situación, digamos, en el que empieza a haber un poder paralelo, ¿no? De que las milicias están en la calle registrando a la gente, deteniendo gente, que a veces incluso sale en la prensa, ¿no? Que algún gobernador civil saca de la cárcel a gente y dice, pero milicias, pero ¿quiénes son ustedes, ¿no? Para hacer detenciones y tal, ¿no? Y era algo generalizado, ¿no? ¿Cómo es, digamos, la situación del ejército, de los principales generales, digamos, en la primavera, ¿no? Digamos, en torno a abril, por ejemplo. Estaban ya, observaban todo esto y se lanzaban ya a preparar, digamos, una insurrección para parar todo este tema o no? ¿O fue más posterior? La situación del ejército era muy confusa. Y es un error hablar del ejército, porque había mucha Claro. visión política dentro del ejército. El típico militar, un general, es un burócrata a las órdenes del gobierno. El gobierno todavía existe. Las milicias no han formado una dictadura revolucionaria. Y si esto no ha tenido lugar, entonces algunos de los militares quieren respetar el gobierno por legalismo y pura formalidad. En cambio, había más y más militares con orientación hacia la insurrección militar. Y fue sobre todo el paso tan atrevido de secuestrar y asesinar a Carlos Sotelo que finalmente colmó el vaso y lo hizo desbordar. Y entonces Franco finalmente cambió de opinión. Pero Franco tenía muy clara que una insurrección militar podría dividir el ejército y eso lo haría muy difícil controlar todo el país y podría empeorar la situación. Esto fue siempre el punto de vista de Franco. Es que estamos empeorando la situación que es tan confusa. Y por eso no quería.
hasta que finalmente creía que la situación se había degenerado hasta tal punto que no había otra opción, que sería entonces más peligroso no revelar que revelar. Pero no llegó a este momento hasta después del asesinato de Carlos Sotelo. Sí. Por último, ¿cómo ves, como nos quedan 10 minutos, cómo ves digamos, a los historiadores en España ahora mismo? Roberto Villa, ¿no?, está haciendo una fantástica labor en términos de una manera muy rigurosa, ¿no?, y muy metódica, intentar dar la vuelta a estas interpretaciones erróneas, ¿no?, de lo que estaba pasando en España, de lo que era el comunismo, de lo que era el socialismo, de lo que era la república, etcétera. ¿Cómo ves tú a los historiadores en España ahora mismo, en el contexto difícil de una memoria democrática, entre comillas, impuesta desde el poder de izquierdas, ¿no? ¿Evoluciona el tema, digamos, en un sentido positivo, de mayor libertad, de mayores aceptación de otros puntos de vista, etcétera, o no? No, eso es un mundo que está cerrándose, más y más estrecho y más conformista, con la ley de memoria histórica y cosas de esta clase. Entonces España está otra vez a la cabeza del mundo en pasar leyes de censura, aunque no han sido aplicadas todavía. No sabemos cómo van a aplicarse, posiblemente no tendrá lugar, pero el conformismo en España es muy grande. Y no es que todo el mundo cree esto, pero que no hay disposición a rebelarse, a decir la verdad, sino de esconderse y entonces de bajar la cabeza y pasar a otras cosas. Es un conformismo con entonces algunas voces, entonces alzar muy altas, entonces en crear una realidad virtual, una realidad alternativa a la historia, que no es la historia. Pero lo que pasa es un gran conformismo. Así que demuestra que los conceptos que han dominado por muchos años sobre España y los españoles, sobre los españoles como gente revoltosa, como gente muy individualista, no son ciertos. El español, como decía Franco entendía a su gente. Franco decía que el español es muy conformista y por eso yo no tengo ninguna dificultad en gobernar España. Y me temo que Franco tenía razón. El español es muy conformista.